Uno de los temas con más controversia dentro del oficio de la abogacía es la ética de sus profesionales, sobre todo a la hora de llevarlo a la práctica. Hoy contamos con Javier Carrascosa, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia, y vamos a conocer su visión acerca de este tema. Muy buenas, Javier. En primer lugar, gracias por estar aquí. En el ejercicio, por así decirlo, indirecto de la abogacía que yo he tenido ocasión de llevar a cabo en los últimos 15 o 20 años, los fundamentos de esa labor son fundamentalmente tres. El primero es una empatía con el cliente o persona que solicita el asesoramiento jurídico, porque no hay que olvidar que en la abogacía hay un cliente y un profesional, que es el abogado, o yo que soy el profesional del profesional, el asesor del abogado. Entonces, hay que empatizar con el cliente y, en ese sentido, tener la valentía de decirle al cliente: tu caso tiene defensa o tu caso es imposible. Esto lo dicen muy bien los anglosajones cuando dicen there is a case, tenemos caso, o there's no case, no hay caso. Significa no que no haya litigio, que no haya caso. Claro que hay casos, solo que no tiene defensa. Ese es el primer fundamento, ser totalmente transparente y plenamente sincero con la persona que busca un asesoramiento legal. El segundo es moverse dentro de los parámetros legales. Esto es, una vez que uno está ante un tribunal o tiene que discutir con la contraparte, con otro abogado, tiene que moverse, tiene que manejar las estructuras del ordenamiento jurídico y no otras estructuras. Es decir, un abogado, un profesional del derecho, un profesor de la universidad que se dedica al derecho, sabe que los casos se resuelven con normas jurídicas y con jurisprudencia, que son las decisiones de los tribunales de justicia, y no se puede apelar a otro tipo de argumentos tales como: a mí me parece bien, esto a la gente lo ve normal, lo hacía todo el mundo. Es decir, delimitar claramente lo que es el aspecto jurídico y el aspecto sociológico, social o incluso el aspecto humano del asunto. Hay que moverse, hay que ser juristas, hay que moverse con parámetros del derecho. Y el tercer fundamento, se podrían añadir algunos más, pero a mi juicio el tercer gran pilar de esta profesión es comprender la situación económica del cliente. La justicia es un arte. El arte consiste en dar soluciones correctas aplicando principios generales a casos particulares. Sí, creo profundamente en la justicia porque, bueno, los griegos distinguían tres tipos de saberes. En lo que ellos llamaban el episteme, que es lo que es la ciencia exacta, ¿no? La distancia entre la Tierra y la Luna es la que es y eso no hay quien lo discute. Luego estaba, en segundo lugar, lo que ellos llamaban el tecné, que es la habilidad para hacer artefactos o cosas de tipo técnico, ¿no? Por ejemplo, no funciona Windows, pues yo te lo voy a arreglar. Eso no es ciencia, es habilidad técnica. Y luego estaba la frónesis. La frónesis es lo que los griegos decían que era el arte de decidir bien, en cualquier cosa. Por ejemplo, una persona, una chica termina sus estudios de bachiller y tiene que decidir qué carrera hacer. Bueno, si alguien me hace esa pregunta, espera un buen consejo, ¿verdad? Eso no es una ciencia, no hay una solución, única solución exacta, esto no son matemáticas ni álgebra, pero sí que se puede dar una solución racional y útil y, por así decirlo, una solución buena a un caso. Puede haber varias soluciones, pero puede afinarse y ser, como decimos los juristas, ser un buen jurista, un jurista fino, y dar una solución que sea la apropiada. Eso es un arte. Por eso la justicia es un arte, no es una ciencia exacta. Y en ese sentido sí que lo creo, porque igual que hay personas que son capaces de dar buenos consejos, los buenos juristas son capaces de encontrar soluciones adecuadas a los problemas de la gente, porque en definitiva el derecho no es más que un conjunto de reglas que lo que intenta es lograr la paz social y que la gente, las personas, consigan lo que legítimamente, aquello a lo que legítimamente tienen derecho. Entonces, como esto no son matemáticas, requiere un esfuerzo de argumentación. Hay que argumentar bien y convencer al juez o convencer a la otra parte. Me gusta el verbo convencer, porque el verbo convencer no significa derrotar, sino vencer con el otro. De manera que lo consigues. Consigues que vea el asunto de la misma manera que lo ves tú.
Y así vences con él, lo convences. Convencer no es lo mismo que persuadir, es mucho mejor convencer que persuadir, que parece es como engañar a otro. Pues entonces, en ese sentido, sí que se puede alcanzar una solución justa. Y ese es el gran peligro. El peligro es que un jurista deje de creer en la justicia y diga, no, da igual, esto es lo que dice la ley, o esto es lo que dice la orden ministerial número 4578. Yo siempre cuento varios ejemplos clave. Este es un caso de la audiencia de Palencia, de 1997. Una española se va a Alemania. Allí conoce a un griego que está trabajando en una fábrica. Se casan y tienen 3 niños. Pero la española ve que su matrimonio hace aguas, decide ya romper, y entonces se van al juez y se divorcian en Alemania. Y entonces el juez alemán le dice a la pareja, ¿usted, española, se va a quedar a vivir en Alemania? Y dice, no, yo me vuelvo a Palencia, de donde nunca debí salir, y allí me quedaré tranquilamente viviendo con mis padres, etcétera, etcétera. Ah, sí, pues entonces los niños, la custodia de los niños, se lo voy a dar al padre, que es griego, para que se queden en Alemania, porque ¿dónde se van a criar mejor que en Alemania? Aprendiendo la lengua de Goethe, cantando la Sinfonía Novena Coral de Beethoven, en fin, la cultura alemana es evidentemente superior, que se queden. Y la madre se queda sin la custodia de los niños. ¿Qué hace la madre? La madre un día, ejerciendo su derecho de visita en relación con los menores, va a ver a los niños a Karlsruhe, y cuando está allí, coge al niño, a uno de los niños, se lo lleva a dar un paseo, lo mete en un avión y se lo trae a España, por las bravas. Claro, el padre, enterado del asunto, dice, tengo una resolución judicial que dice que los niños se tienen que criar en Alemania y bajo mi custodia. Y se viene a España y pide la restitución. Ese es un caso de los muchos que he tenido de sustracción de menores muy difícil, porque aquí no se trata del derecho del padre o del derecho de la madre, sino del derecho del menor a vivir en su entorno natural. ¿Cuál es el entorno natural de ese menor? Porque fijaros, el menor, claro, uno puede pensar, su entorno es Alemania, ha vivido siempre en Alemania, sabe alemán, allí está yendo al colegio, allí tiene sus amigos, su ambiente social. Sí, pero fijaros, el padre griego había cogido a los otros 2 hijos y se los había llevado a Atenas a que se criaran con su madre, esto es, con la abuela. Y allí, mirando las playas del Pireo y comiendo yogur griego, estaban los otros 2. Si yo devuelvo el menor a Alemania, ¿qué es lo que me dice la ley que tengo que hacer? Y es lo correcto, lo justo, lo adecuado, lo conveniente. Sé que el niño, al 99,9% de posibilidades, no se va a criar en Alemania, sino que el padre de facto lo trasladará a Grecia, de donde luego habrá que pedir a su vez la restitución a Alemania. Pero ¿lo va a hacer la madre? ¿Lo va a hacer el Ministerio de Justicia? Probablemente nadie lo va a hacer. Con lo cual, si cumplo una resolución judicial alemana, que es a lo que estoy obligado, el niño no se va a criar realmente en su entorno natural, sino que se va a ir a las playas griegas y aprenderá a bailar zorba el griego. Pero no es eso lo que dice la sentencia. Es un dilema moral. Es un dilema moral. Porque cuando he tenido que informar en alguno de estos casos, en los cuales sé que procede la restitución del menor, pero que esa restitución va a perjudicar al menor, uno no sabe qué hacer, porque no sabes lo que es mejor en el futuro. Siempre en movimiento está el futuro, ya lo decía el maestro Yoda, porque no sabemos lo que va a pasar. Yo puedo decir, puedo intuir, pero como no se sabe, hay que jugar un poco y tirarle los dados, apostando a lo que uno cree, a lo que tu intuición te indica como correcto. Pero es siempre una labor de alto riesgo. De todas maneras, no somos adivinos ni profetas y tampoco nos podemos asumir esa responsabilidad. Radical, rotunda y plenamente sí, por una razón que se demuestra históricamente. España es un país que tiene una larga tradición de juicios acusatorios a través de la Santa Inquisición. Entonces, en la Santa Inquisición, como otros tribunales, funcionaban con principios de acusaciones secretas, no se sabía quién acusaba, y no solo en la Santa Inquisición, sino también en tribunales civiles muchas veces se partía del axioma de que el acusado, no condenado, el acusado, era culpable, y entonces tenía que demostrar su inocencia.
Claro, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a una cosa que se llama abuso de poder. El que tiene el poder, que normalmente, bueno, por las ramificaciones de la estructura política, acaba siempre en el mismo sitio, los que tienen el poder pueden llevar a una persona ante los tribunales de justicia, pueden abusar de ese poder. De manera que entonces lo que ocurre es que una persona se ve injustamente acusada, puede incluso que con pruebas falsas o prefabricadas, y entonces le resulta muy difícil demostrar su inocencia. El riesgo es tan alto que merece la pena que toda persona, incluso el terrorista más execrable, tenga derecho a una defensa letrada y no asumir el riesgo de que un solo inocente se vea condenado siendo inocente.